Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar comienzo a nuestra segunda clase que tiene que ver con la región del Mediterráneo, ¿sí? Más específicamente vamos a trabajar el clima, el ambiente y las primeras civilizaciones que se van a establecer en esta región. Ustedes saben que venimos trabajando y venimos hablando que el clima, que el ambiente es muy importante, ¿no? Para las sociedades que van estableciéndose en estas tres regiones. El primer caso es la región de la Mesopotamia, ¿no? Donde se establecen diferentes civilizaciones, Sumer, Akkad, Asiria y Persia, que son las que van a crear las estrategias, porque bueno, ya habíamos conversado que es una zona que necesita crear estrategias y las usa, por supuesto. Va a pasar algo parecido, porque tienen un clima parecido con Egipto. Egipto también necesita crear estrategias, con la diferencia que no las aplica, no las usa. En cambio, el Mediterráneo es diferente, porque su clima es diferente. Como es un clima templado, es un clima benéfico, es un clima donde las temperaturas, ¿no?, son propicias para poder desarrollar, ¿sí?, un tipo de agricultura, ganadería y riqueza hortícola especial, hace que puedan, ¿no?, que no necesiten estrategias y puedan vivir de una actividad que les va a dar mucha riqueza, que es el comercio. Entonces, no son necesarias las estrategias de supervivencia. No es necesario crear un imperio, ni hacer obras de infraestructura, ni tampoco tener un tipo de administración especial. ¿Por qué? Porque es una zona donde todo el mundo va a vivir bien, no va a venir invadiendo ni atacando, y van a poder, ¿no?, enriquecerse tranquilamente todos los habitantes de la región. La primera civilización que se va a asentar en la región del Mediterráneo es la civilización fenicia, los fenicios, que no son oriundos de la zona, sino que vienen del Irak, ¿no? Vienen de Sumer. Ellos van a trabajar activando su comercio a través de factorías, ¿no?, que eran galpones, de concesiones, ¿no?, que es solicitar un permiso para poder comerciar, o estableciendo colonias, invadiendo zonas abandonadas y armando barrios para poder, ¿no?, armar ferias y poder comprar y vender y producir, ¿no?, y fomentar este tipo de comercio. El fenicio se va a enriquecer terriblemente sin necesidad de aplicar sus estrategias. Ellos van a vivir en sus ciudades-estados, ¿no?, y van a transitar todo el Mediterráneo. Y lo van a transitar de una manera muy ardua, muy fuerte, muy rica. Pero no es el caso, ¿no?, para apuntar o para profundizar en esta clase, sino que lo que vamos a hablar profundamente va a ser de Creta, por ejemplo. ¿Por qué de Creta? Porque Creta va a dar la base a otra civilización que vamos a ver en la próxima clase, que es la civilización griega. ¿Dónde se establecieron los cretenses? Nosotros lo habíamos visto en la clase anterior y habíamos marcado que los cretenses se van a establecer en la isla de Creta, más precisamente en esta zona, en la zona sur. A ver, si ustedes observan su mapa de Europa, se van a encontrar con que el mar Mediterráneo hacia el oriente, es decir, hacia la izquierda, ¿no?, tiene como sello una isla, ¿sí?, una gran isla que está justo al sur de una pequeña península. Esa gran isla que pueden observar se llama Creta, la isla de Creta. Hacia el norte, si me deslizo hacia el norte, voy a encontrar una pequeña península. Esa península que tiene forma de manita, ¿ven? ¿Si observan? ¿Sí? Es la península del Peloponeso. Y después tenemos una península mayor, ¿sí? Sabemos lo que es una península. Territorio unido al continente en un extremo y el resto rodeado de agua. En este caso, la península más grande, que está unida al continente europeo, es la Hélade. Entonces, la Hélade
más el Peloponeso, más la isla de Creta y el resto hacia oriente, más sobre el mar Egeo, determinadas islas, las Espóradas, las Cícladas, conforman en la actualidad un territorio muy conocido, un país muy conocido, que es Grecia. Y la península extensa que la conforma se llama península balcánica. Eso ya lo habíamos trabajado, pero para repasar no viene mal. Entonces, vamos a recordar entonces que los cretenses en la antigüedad se van a establecer en la isla de Creta. ¿Y a qué se van a dedicar? A lo que vine diciendo, ¿sí? No a crear estrategias, sino al comercio. Pero un comercio diferente, no similar al fenicio. Este tipo de comercio se basa en el cobro de impuestos. Ellos se van a dedicar a cobrar el impuesto para poder entrar en el Mediterráneo y poder comerciar, ¿no? Y poder vivir del comercio de la vid, de la oliva, del ganado porcino, del ganado vacuno, caprino o de la riqueza hícola que en el Mediterráneo se desarrolla. Entonces, estos cretenses se van a enriquecer terriblemente. Es más, no va a haber clase baja, sino que van a tener clase alta y clase media. Y van a vivir de eso, del cobro del impuesto. ¿Cómo se le llama ese tipo de comercio? Tiene un nombre bastante complejo, pero común y bastante conocido en Europa y en la antigüedad. Se llama la talasocracia, todavía se usa. Entonces, la talasocracia consistiría en el cobro de impuestos para poder entrar al lugar y poder comerciar. Ellos con eso, imagínense la cantidad, ¿no?, de comercio que allí se puede establecer. Con eso se enriquecieron. Y tuvieron tiempo para hacer otras actividades. Es por eso que gracias a la talasocracia, ¿no?, como una especie de cobro de peaje, ellos pudieron sobrevivir y vivir ricamente en el Mediterráneo y ser conocidos por eso también. Ese dinero que ellos generaban, ese poder que ellos iban teniendo, ¿no?, fue usado para algo, para realizar actividades. Esas actividades tienen que ver con el ocio creativo. Entonces, ¿en qué consiste ese ocio creativo? En desarrollar, por ejemplo, actividades como la pintura, como la arquitectura, construyendo palacios o casas, mansiones, ¿no?, en sus ciudades-estados. También usaban mucho lo que es el uso de las, por ejemplo, de la escritura. Entonces escribían libros, se dedicaban a la literatura, se dedicaban también a practicar deportes, porque tenían tiempo libre y ellos consideraban que el buen uso del ejercicio y del cuidado del cuerpo era muy, muy fructífero para ellos. Entonces, tenemos a los cretenses desarrollando diferentes actividades, ¿no?, de ocio recreativo. Construían grandes palacios, sus gobernantes. Esta pequeña isla albergaba 3 ciudades-estados, por ejemplo, muy conocidas. Knossos, empieza con C, pero se siente más la N. Knossos, por ejemplo. Faistos era otra ciudad-estado que se ubicaba dentro de la isla de Creta en esa época. Y la ciudad-estado más conocida, ¿no?, es Malía, por ejemplo, la ciudad-estado de Malía. Pero Knossos se hizo muy famosa por el hecho de que construía unos palacios increíbles, ¿no? Su primer rey, que fue el rey Minos, es el que mandó construir un gran palacio. Por eso a la cultura también se le decía, ¿no?, a la civilización minoica, por el nombre de este primer rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta construcción de palacios? ¿Sí? Tenían mucho lujo, eran muy lujosos, grandes salones, pisos de mármol, usaban mucho la piedra, porque en la región del Mediterráneo se usa mucho la piedra, y construían palacios muy, muy, muy ricos, muy fastuosos. Entonces, los cretenses se dedicaban muchísimo, usaban mucho su tiempo dedicándose a eso, ¿no? Y a la riqueza, al gusto por el arte, a la construcción de palacios, de templos, a sus dioses.
porque eran politeístas, y también en las paredes pintaban escenas de su vida diaria, ¿no? Mujeres bailando, danzando en diferentes tipos de danzas, porque hacían unas fiestas que duraban muchísimos días, entonces realizaban pinturas, ¿sí? Murales muy, muy grandes, y también haciendo ejercicios, como el boxeo. Aparece por primera vez el boxeo femenino y aparece ahí, en Creta. Los cretenses eran amantes de este tipo de deportes y lo podemos ver en las paredes de estos palacios, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver pinturas relacionadas con el mar, ¿sí? Por ejemplo, pulpos, por ejemplo, caballitos de mar, otro tipo de imágenes que no tienen que ver con la realidad, pero sí con la imaginación. Esas imágenes son las sirenas, por ejemplo, las sirenitas. Entonces, estas sirenas que estaban expuestas en las pinturas también estaban escritas en algunos textos. ¿Por qué? Porque con este tiempo que ellos tenían para poder dedicar a la literatura, los cretenses empezaron a crear, a inventar diferentes textos, ¿no? Donde encontrábamos, ¿no? Escenas de dioses, ¿m? Con personas humanas, por ejemplo. ¿Cómo se le llama a este tipo de texto, a este tipo de literatura? ¿M? Se le llama mitos. Entonces, los mitos serían escritos donde se puede vivenciar escenas de dioses con los seres humanos. Entonces, estos escritos que aparecen en muchos textos de escritura de tipo lineal A y lineal B, que es el tipo de escritura que ellos tenían, ¿no? Dan vida a este tipo de actividad, esta actividad que enriquece y les dan fama también. Por eso tenemos a los cretenses viviendo una vida fastuosa, viviendo una vida ociosa y esculpiendo, pintando, escribiendo, dándole vida a esta civilización que va a durar muy poquito, desgraciadamente, pero sí va a ser muy rica, porque ellos se van a dedicar a este tipo de comercio y van a comerciar también con algunas ciudades-estados vecinas, entre ellas las que se encuentran en la región del Peloponeso, que es el caso de una ciudad-estado que recién empieza a nacer, que es Micenas. Entonces, este tipo de comercio y este tipo de vida, ¿no? Ociosa, rica, basada en la explotación de la talasocracia, es lo que le va a dar fama, ¿no? A nuestra civilización cretense. Por eso van a ser los originarios, los gestores de este tipo de vida. Y le van a dar base, le van a dar vida a las otras civilizaciones que se van a desarrollar gracias al contacto que tuvieron con los cretenses. Y esa civilización va a ser la civilización griega. Y las ciudades-estados de Atenas y de Esparta, que gracias al contacto que tuvieron con Micenas, que a su vez lo tuvo con Creta, pudieron incorporar todas las costumbres de los cretenses. Entonces, eso hizo que muchas cosas que pasaban en Creta se desarrollaron con el tiempo en las ciudades-estados griegas. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Espero que les haya servido, que lo hayamos entendido bien. Y bueno, nada más para decirles por hoy. Un abrazo grande y un beso hasta nuestra próxima clase. Los espero. Adiós.